Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Amado Dios todopoderoso y eterno, en el nombre de Jesucristo colocamos este estudio de tu palabra. Queremos que tú nos enseñes lo que está aquí escrito, lo que escribió Salomón hace ya más de 3000 años atrás. Queremos entender lo que él sentía, porque es exactamente lo mismo que sienten las personas que no tienen a Dios en su corazón. Sienten un vacío enorme, sienten una angustia enorme y no pueden alcanzar la felicidad. Oramos en el nombre de Jesús para que podamos entender esta porción de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a empezar leyendo dos pensamientos para abrir mi servicio, mi estudio. Al continuar su observación del mundo, Salomón llega a la conclusión que todo lo que los hombres hacen bajo el sol, ¿qué pasa? No tiene sentido. Es una completa vanidad. Salomón describe la desilusión, tristeza y frustración que los seres humanos experimentan cada día en este mundo caótico y sin sentido. Un mundo que no ama y mucho menos respeta ¿a quién? A Dios. Así que, como ya venía hablando en otras conferencias, para poder entender el libro de Eclesiastés es absolutamente necesario entender que todo lo que está escrito aquí es el pensamiento de un hombre sin Dios, de un hombre que vive bajo el sol. Alguien pregunta: ¿y entonces por qué está en la Biblia? ¿Por qué si todo lo que está escrito aquí lo escribe un hombre sin Dios, por qué está aquí? Pues precisamente Dios permitió que este libro estuviese aquí para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometió ¿quién? Salomón. Recuerde todo lo que ha hecho Salomón tratando de buscar la ¿qué? La felicidad. La buscó en la ciencia, en el intelectualismo, la buscó en muchos placeres mundanos, en el alcohol, en las mujeres, en el sexo, en el lujo, en el poder, en las riquezas. Hizo de todo para tratar de encontrarle sentido a la vida, pero siempre concluye con lo mismo: esto es una mera vanidad
y aflicción de espíritu. Es decir, esto no tiene sentido, es como tratar de atrapar el viento. Salomón, cada capítulo que va narrando, se siente más angustiado. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, él está en una búsqueda de la felicidad, pero no la encuentra, porque la verdadera felicidad no está en el mundo bajo el sol, sino en el mundo arriba del sol. La felicidad está en Dios. Y mientras los hombres traten de encontrarla aquí, pues van a sufrir una terrible decepción. Esto es lo que sucede con el mundo. Así que este libro es interesante estudiarlo porque nos muestra el pensamiento de la gente común, de la gente que usted conoce en la calle, de la gente que vive en su barrio, que trabaja en su empresa, que habla con usted, pero que no tienen un conocimiento de Dios. La forma en que un inconverso ve las cosas es muy diferente a como lo vemos nosotros. Porque el cristiano, ¿hay cristianos aquí? El cristiano ve las cosas desde el punto de vista de la fe. Da por hecho cosas que no podemos ver, pero las da por hechas. El inconverso todo lo ve bajo el sol. Ve lo que puede ver, lo que no puede ver para él no existe. Así que todo lo que vamos a estudiar hoy y la otra semana, pues son precisamente la angustia, como yo le decía, la tristeza, la desilusión que el mundo siente cada vez que mira a su alrededor. Entonces yo voy a ir paso a paso buscando en el pasaje que leí todas estas desilusiones que la gente siente, la gente del común, que no ve más allá del sol, que todo lo que ve es lo que tiene. Entonces para ellos no hay eternidad. Para ellos lo único que vale es lo que disfruta ahorita. Comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Lo único que vale para ellos es hacer dinero, disfrutar ahorita, porque al morir se acaba todo. Nosotros los cristianos sabemos que eso no es cierto, pero el diablo le ha metido esto en la mente a la gente para convencerla de que lo único que vale la pena es disfrutar los placeres de este mundo, tal como lo hizo ¿quién? Salomón. Salomón hizo el experimento completo en el alcohol, en las mujeres, en el vicio, en el pecado, en la promiscuidad, en los placeres, en la fortuna, en las riquezas, y nada lo hizo feliz. Así que la Biblia incluye esto para que nosotros no cometamos el mismo error de Salomón. Levánteme la mano si me va entendiendo. Aquí hay una cantidad de cosas que cuando uno las lee, uno dice, pero esto no es verdad. Obvio, porque vuelvo a repetir, este es el pensamiento de un hombre bajo el sol, un hombre terrenal, no espiritual. Así que voy a ir buscando paso a paso toda la angustia, la tristeza y la desilusión que el mundo experimenta cada día. Empecemos con mi primer punto. La injusticia reina debajo del sol. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Creen que la injusticia reina en este mundo? Claro que sí. Y eso es lo que ve Salomón. Salomón ve que el mundo es injusto. Y él lo dice en el versículo 16. Eclesiastés 3:16. También me di cuenta, dice Salomón, de algo más que sucede bajo el sol. Aló. Mire que Salomón aclara que lo que está viendo sucede ¿en dónde? Bajo el sol. Salomón dice, también me di cuenta de algo más que sucede bajo el sol. ¿Qué? En los tribunales reina la maldad y la injusticia, siendo que allí debería reinar ¿qué? La honestidad y la justicia. Así que Salomón, vuelvo a decir, se coloca en la posición de un ciudadano
y ve la maldad que sucede en los tribunales de justicia, en los juzgados, en el gobierno, en las esferas de poder de toda nación, ve la corrupción, ve el robo, ve el desfalco, ve la forma en que los tribunales son comprados a veces con dinero, a veces con lo que llamamos una mordida. La justicia puede volverse una injusticia. Lo hemos visto aquí en Colombia, hasta en las esferas altas de los tribunales. Hemos visto cómo a personalidades, no voy a dar nombres, han terminado señaladas como personas que se han dejado comprar con dinero, que se han dejado transar, y hasta han parado jueces en las cárceles por injustos, por dejarse sobornar, es la palabra. Y esa es la verdad. Vemos cuánta corrupción hay en el presupuesto de una ciudad, del dinero para hacer una vía, para hacer una autopista, una carretera, y todo ese dinero se lo roban a manos llenas, y con lo poco que queda hacen cualquier trabajo mal hecho, con materiales de mala calidad, y a los 2-3 años está lleno de huecos. Y esa es la triste realidad. Esto es lo que está viendo aquí Salomón. Salomón está viendo la injusticia que sucede bajo el sol. Y él dice, hay tanta injusticia que ha afectado hasta los mismos tribunales donde debería reinar la justicia. Ahora reina la injusticia. Eso a Salomón lo amarga. Y quiero que usted vea ahí al ciudadano común que tiene que demandar al mismo Estado o a las entidades de salud, ponerle una tutela para que le den una medicina que su cuerpo necesita. Y a veces hay tanta impotencia que cuando se gana la tutela, la persona ya ha muerto. Y eso es injusto. Y esa es la desilusión que sienten las personas bajo el sol. Injusticia por todas partes. Léalo de esta manera. Como el mundo no tiene en cuenta a Dios, la corrupción, la maldad y la injusticia reina en todas partes, aún en los mismos tribunales. Es triste esto, pero es la verdad. Las injusticias que Salomón ve en el mundo lo llevó a creer que Dios tiene preparado un día en el cual juzgará a todos aquellos que han abusado del poder que Él mismo les dio. Esta es como la esperanza que guarda Salomón y que guarda el hombre bajo el sol. Algún día Dios se las va a cobrar. Ese es el decir de la gente. ¿Cómo lo dice Salomón en el versículo 17? Salomón dice, así que pensé que como hay tanta maldad y tanta corrupción aún en los tribunales, así que pensé, Dios ha planeado un momento para juzgar todo lo que hace la gente. Él juzgará a buenos y a malos. Así que mire, hermano, que el hombre bajo el sol tiene un concepto de justicia divina. Porque si usted habla con una persona que pues no es cristiana como usted, la persona le habla de Dios. Dios hará justicia. La persona tiene como una esperanza de que alguien, que es Dios, se encargará de juzgar la maldad que se comete bajo el sol. Segundo, la muerte reina debajo del sol. La muerte reina debajo del sol.
Mire lo que escribe Salomón en el versículo 18 al 21. Pero permítame leerlo de otra versión, la NTV, la Nueva Traducción Viviente. También reflexioné, dice Salomón, acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. Y dice Salomón, qué absurdo. Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? A ver, este pasaje ha sido utilizado muchas veces por sectas que enseñan falsas doctrinas. De este pensamiento de que el hombre es como un animal que se muere y hasta ahí fue, han salido teologías contrarias a la verdad. Nosotros los cristianos sabemos que lo que está aquí plasmado es falso. Después de la muerte hay conciencia de lo que sucede, pero el hombre bajo el mundo no lo ve así. El hombre bajo el sol piensa que al morir se acaba todo, que es lo que se llama la famosa aniquilación del alma y del cuerpo, que deja de existir. Y basado en eso es que la gente hace tantas barbaridades, porque cree que al morir ya termina todo. Así que por ahora puede hacer lo que quiera. Mate, viole, robe, asesine, haga lo que quiera. Quítele dinero a otro para que usted pueda ser feliz. Disfrute de la vida. Pero nosotros, los que conocemos a Dios y los que tenemos su palabra, sabemos que ese es un engaño de Satanás. Porque la persona que muere sin Dios, un fin le espera. Su cuerpo va al Hades, su alma también, su espíritu sigue muerto. El creyente, el verdadero hijo de Dios, al morir, su cuerpo va a la tumba, pero su espíritu y su alma van a Dios. Esto no lo sabe Salomón, porque vuelvo y repito, Salomón está plasmando su pensamiento desde el punto de vista de un hombre bajo el sol, un hombre inconverso. Usted le pregunta a alguien que no conoce de Dios y le dice: ¿usted por qué se está drogando? ¿Usted por qué está emborrachándose? ¿Usted por qué está fornicando? Y él le dice: pues porque hay que gozar la vida. No hay sino una sola vida. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfrutemos la vida, que es bella y es corta. Ese es el pensamiento del mundo. Por eso el mundo se emborracha. Por eso el mundo anda en las discotecas, en los bares, en los prostíbulos. Porque lo único que les interesa es el placer de este mundo. Pero la palabra nos dice que no debemos amar las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden de Dios, del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros lo sabemos, pero el mundo no. ¿Por qué? Por esa razón ellos dicen: no hay ninguna diferencia entre un hombre y un animal, porque al fin y al cabo, como muere el animal, muere el hombre. Ambos van a ir al mismo lugar, salieron del polvo y se van a volver polvo.
Ese es el pensamiento que tiene el mundo. Pero nosotros sabemos que tenemos un futuro hermoso, una eternidad con Dios, que tenemos una esperanza segura en Cristo. Y esto es lo que el mundo no sabe. La gente anda en tinieblas, desilusionada, buscando un placer momentáneo, tal como lo hizo Salomón, porque sencillamente no tienen a Dios en su corazón. Nosotros hoy tenemos otras metas. Tenemos, como dice la palabra, nuestra mirada puesta en el galardón, en la eternidad. Nuestra mirada no está bajo el sol, sino nuestra mirada está mucho más allá del sol, en la eternidad, en la casa de nuestro Creador. Lea estos pensamientos para entenderlo un poco mejor. El hombre bajo el sol no encuentra diferencia entre la muerte de un hombre y la muerte de un animal. Es decir, para el hombre bajo el sol es igual. Él no ve ninguna diferencia con un perro, con una vaca. Dice, al fin y al cabo, el perro se va a morir, la vaca también y yo también. ¿Cuál es la diferencia? Eso piensa el mundo. Para el hombre bajo el sol, la vida es solo física y temporal. La eternidad no hace parte de sus pensamientos. Para el hombre bajo el sol, lo único que le interesa es lo que ve: una buena casa, un buen carro, una buena mujer, o si es un hombre, una mujer, pues un buen hombre, una buena comodidad, buenos muebles, buena ropa, buena comida. Eso es lo que el mundo ve. No es lo que hacen las grandes estrellas de Hollywood o los grandes cantantes, que algunos, por buscar estas cosas del mundo, hasta le venden su alma a Satanás, porque lo único que les interesa es lo que hay en el mundo. Y entre más tienen, más quieren. Nada los satisface. ¿Han visto las noticias? Los grandes actores, actrices, cantantes terminan casi siempre consumidos por las drogas, en suicidio, desesperados, angustiados. Hay un programa muy bueno que lo están presentando todavía, se llama Autopsias de Hollywood. Y ahí presentan a todos estos modelos, cantantes famosos, actrices de Hollywood y mucha gente famosa. Y uno ve este programa y casi que el 100%, casi no, el 100%, todos terminan igual, en drogas, consumidos, destruidos, porque su mirada estaba bajo ¿qué? El sol. Solo tiene sentido lo que pueden ver, pero no tienen una mirada como la tenemos nosotros, una mirada espiritual de mirar más allá. Esto es lo que hace que el mundo se destruya, la falta de Dios en su corazón, lo que hace que este mundo ande tan mal, lo que hace que haya tanta injusticia, engaño, maldad, violencia, porque la gente vive como si al morir no fuera a pasar nada, sino que me morí y hasta aquí fui. Y ese es un engaño del diablo. Es la trampa más grande que Satanás se ha inventado, meterle a la gente que al morir se acabó todo. Así que aproveche, mijito, porque cuando se muera ya se acabó todo. Mentiroso Satanás. Cuando usted muere es cuando comienza todo. Es cuando usted ya tiene que haber decidido dónde va a pasar la eternidad. Y es ahí donde no hay forma de devolvernos o cambiar de bando. Y es ahí, como dijo Jesús, el lloro y el crujir de dientes. Así que es básico que nosotros como creyentes
no tengamos la mirada bajo el sol, sino la mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tiene que estar nuestra mirada, en el Señor y no en las cosas de este mundo. Porque todo lo que hay en el mundo se destruirá, pero lo que hay en el cielo permanecerá. Por eso Cristo dijo: no se hagan tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí hay ladrones que minan y hurtan. Hagan más bien tesoros arriba en el cielo, donde no hay ladrones que minan y hurtan, y donde su tesoro permanecerá por la eternidad. Así que, amados, este libro de Eclesiastés es importante entenderlo, repito, para no caer en el mismo error. Muchos que se dicen cristianos, muchos que se ponen el título de cristianos, viven como si al morir no fuera a pasar nada. Muchos que se dicen ser cristianos viven en adulterio, fornicación, lujuria, y están convencidos que al morir todo se va a arreglar mágicamente. Pues yo tengo que decirle, si usted vive de esa manera, usted está viviendo tal como lo hizo Salomón, pensando que lo único que vale en la vida es lo que usted disfrute ahora. Cuidado, porque en cualquier momento el Señor lo llama y usted está mal parado. Que Dios le ayude a entender lo que le estoy diciendo. Lea esto. Muchas sectas utilizan estos versículos para enseñar sobre el sueño del alma y la aniquilación de los malos. Hay muchas sectas que enseñan esto. Usted se muere y deja de existir. Usted se muere y es como si nunca hubiera nacido. No hay nada después de la muerte. Después de la muerte hay un total silencio, adormecimiento del alma y usted deja de existir. Diga: mentiroso Satanás. Esto no es cierto. Pero esto es lo que está diciendo Salomón. ¿Cuál es la diferencia entre el animal y el hombre? Al fin y al cabo ambos se van a morir. Los hombres bajo el sol ignoran lo que nosotros sabemos. ¿Qué sabemos nosotros, cristianos? Hay vida y conciencia después de la muerte. No lo olvide. Hay vida y hay conciencia después de la muerte, para todos. Si usted murió con Cristo, usted va a tener una hermosa vida y usted es consciente de que está en el cielo disfrutando con el Señor, porque lo va a ver con sus propios ojos. Usted va a ver a todos los santos, a los ángeles, a todos esos santos del Antiguo Testamento. Usted va a oír los coros celestiales, usted se va a gozar con todos ellos. Pero si usted se muere sin Cristo, usted también va a ser consciente. Sabe que está en el infierno, sabe que está en el lugar de tormento, sabe que ya no hay escapatoria, sabe que no hay forma de salir de ahí, pero ya será demasiado tarde. Así que cuando estas sectas de error, porque hay muchas que enseñan sobre esto, la aniquilación del alma y el adormecimiento del alma, lo están engañando. Es una trampa de Satanás decirle a la gente que al morir se acaba todo. Que usted puede fornicar con quien quiera, tener sexo con el que se le ocurra, emborracharse las veces que quiera, hacer lo que se le venga en gana, que al fin y al cabo usted se va a morir y se acabó. Es una mentira del diablo, y por esa mentira millones y millones de personas están hoy en el infierno y ya no hay forma de salir de allí. Piense muy bien antes de caer en esta herejía que Satanás ha metido en muchas mentes. El hombre bajo el sol está convencido que lo único que puede disfrutar en su vida es lo material.
Es por eso que mire como sigue Salomón en el versículo 22. ¿Qué dice Salomón? Se lo voy a leer de la NTV. Entonces me di cuenta. Como Salomón dice, ¿cuál es la diferencia entre un animal y un hombre? No hay ninguna, ambos se van a morir. Eso dice Salomón. Entonces, dice él, me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después que hayamos muerto. ¿Eso es otra mentira? Salomón está hablando de lo mismo. No hay conciencia después de la muerte, pero eso no es verdad. Claro que hay una total conciencia. ¿Ustedes recuerdan la parábola de el rico y Lázaro? Cuando Jesús habló de los dos, pregunto, ¿eran conscientes de dónde estaban? Lázaro era consciente que estaba feliz en el seno de Abraham. El rico era consciente que estaba en el tormento. No le pidió a Abraham que le mandara a Lázaro con algo de agua para refrescarle su lengua que ardía en fuego. No le dijo a Abraham que ya era demasiado tarde, que todo lo que había querido lo había tenido en vida, pero que ahora Lázaro, que era un creyente, estaba siendo consolado y bendecido en el cielo, y él en cambio estaba en tormento. No hay sino una vida, queridos hermanos. No hay sino una, y hay que vivirla sabiamente. No podemos caer en el error de Salomón de tratar de encontrar la felicidad en las mujeres, en el sexo, en el licor. No podemos caer en el error que cayó Salomón de buscar la felicidad en la ciencia, en el intelectualismo, en la acumulación de bienes materiales. No podemos caer en el error que cometió Salomón de tratar de buscar la felicidad en el poder. No la vas a encontrar. Si Salomón no lo encontró con tanto que tenía dinero, fortuna, no lo pudo hacer, mucho menos nosotros. La verdadera felicidad no está bajo el sol, queridos hermanos. La verdadera felicidad está en Cristo, nuestro Rey y Salvador eterno. Tercero, el sufrimiento y el llanto reina debajo del sol. Así que hemos tratado 3 desilusiones de Salomón. La primera, la injusticia reina debajo del sol. La segunda, la muerte reina debajo del sol. Y la tercera, el sufrimiento y el llanto reina debajo del sol. Leamos el capítulo 4 y el versículo 1. ¿Qué dice Salomón acá? Lo voy a leer de la palabra de Dios para todos. Dice Salomón: luego me di cuenta de que hay mucha gente oprimida en este mundo. Vi llorar a los oprimidos sin tener quien los consolará. Vi a la gente cruel en el poder y no había quien consolara a los que ellos oprimían. Hablemos un poquito de esto. ¿Esto que está diciendo Salomón es verdad? Claro que es verdad. Esta es la frustración que siente la gente todos los días bajo el sol. La tristeza de ver tanto dolor y de ver tanta miseria y de ver tanta indiferencia de los gobiernos, de ver tanta gente sufriendo y no se hace absolutamente ¿qué? Nada.
El dinero se reparte entre ellos y poco se destina al que sufre. Si los gobiernos usaran el dinero que todos damos de impuestos, porque pagamos impuesto predial, los que tenemos una casa, pagamos impuesto de rodamiento los que tenemos un carro, pagamos declaración de renta, pagamos el 4 por mil cada vez que hacemos un retiro bancario, pagamos el IVA cada vez que compramos. Y así puedo seguir enumerando infinidad de impuestos que se pagan y se pagan y se pagan, y es una fortuna increíble lo que entra al Estado. Pero más del 70-80% de eso se pierde. Y no nos digamos mentiras, que esa es la verdad. Hablando ahorita con Cheito y Viviana sobre la problemática de La Guajira, estamos ya planeando la ayuda a La Guajira, ya estamos próximos a anunciarla a la iglesia. Me decía Cheo que el problema en La Guajira no es que no haya dinero para atender el hambre que hay en la niñez. El problema de La Guajira es que todo el dinero se lo roban. Todas las ayudas enviadas, bien sean dinero en especie, se desaparecen y no llegan al destino real. Esa es la triste realidad de este mundo. Y eso es lo que sucede bajo el sol. Y esto es lo que a Salomón lo deprime. Y a la gente la deprime ver tanta desgracia en este mundo. Entonces Salomón dice: me di cuenta de que hay mucha gente oprimida y sufriendo en este mundo por los opresores crueles que los gobiernan. Y eso es lo que vemos. Premiamos el pecado y castigamos al inocente. Y esto es deprimente. Gracias a Dios que tenemos a Cristo, porque si no viviríamos tan deprimidos como vive este mundo. Pero nosotros tenemos una esperanza, y es que Cristo va a regresar y va a poner este mundo en orden. Salomón, hermanos, leamos este punto. Se siente un profundo dolor por todas las personas que sufren y lloran ante la crueldad de sus opresores. Salomón se siente triste, deprimido. Y le recuerdo que Salomón tenía de todo, ¿no? Riquezas, lujos y todo lo que usted quiera. Pero él se siente deprimido, siente un profundo dolor al ver tanta desgracia que hay en este mundo. ¿Qué no diría Salomón si viviera en este tiempo? Creo que ya se hubiera suicidado. Su tristeza, la tristeza de Salomón es tan grande, escúcheme, que considera más afortunados a los muertos que a aquellos que aún están vivos. Eso es lo que Salomón dice aquí. En el versículo 2 del capítulo 4, Salomón dice: concluí que están mejor los que ya murieron que los que todavía están vivos, y que los que nacieron muertos les fue mejor que a todos ellos, porque no tuvieron que ver todo el mal que se hace bajo el sol. ¿No ve usted un hombre totalmente deprimido? Un hombre que no quiere ni levantarse, un hombre que quiere quedarse como acostado y no volver a abrir los ojos.
Así está Salomón, completamente desilusionado de la vida. Y esta forma de pensar ha llevado a muchos al suicidio, a la desesperación, a ver que no vale la pena vivir, porque no tienen razón para qué vivir. Ven injusticia en el gobierno, ven injusticia en los tribunales judiciales, ven injusticia en los gobernantes, ven dolor en todas las personas, ven una angustia tan grande que terminan diciendo: la verdad, no vale la pena vivir. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo me muero y se acabó todo. Pero vuelvo y repito, esta es un arma de Satanás. Satanás quiere que la gente crea esto. Satanás quiere que la gente se deprima y se suicide, porque él sabe que tan pronto la persona se quite la vida, él ha ganado esa alma y se la ha llevado al infierno. Voy en contra de los predicadores disque cristianos que ahora en este tiempo están enseñando que el suicidio puede llevar a la salvación. Yo no estoy de acuerdo con esa teología. Pienso que el único que tiene derecho sobre la vida es Dios, y que nosotros no podemos disponer de ella como queramos. Si nosotros mantenemos la mirada puesta en Jesús, podremos ver la vida de una manera diferente. ¿Habrá desgracia? ¿Habrá dolor? ¿Y habrá angustia? Sí. Pero si ponemos la mirada en el Señor, como dice las Escrituras, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos terminarán ayudando a bien. Amén. Salomón concluye, al ver tanta desgracia, que los muertos están mejor que los vivos. Salomón está envidiando a aquellos que están en la tumba. Este pensamiento no es un pensamiento de Dios. Vuelvo y repito, es el pensamiento de un hombre bajo el sol. Por eso Salomón siempre dice: observé, me di cuenta, concluí, pensé, porque es todo su pensamiento. Amados hermanos, no podemos pensar esto, que los que nacieron muertos les fue mejor. Eso es una mentira. Es un engaño del diablo para deprimir a la gente y llevarla a su destrucción. La próxima semana, como el tema es tan largo, voy a hablar de la envidia que se vive debajo del sol. Voy a hablar de la codicia que se vive debajo del sol, y hablaré de la deslealtad que se vive debajo del sol. Por ahora, le pido que cierre sus ojos un momento. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.